relacionado con los métodos de separación. Y esta vez se trata ¿Pueden observar? Sí, doctora. Muy bien. Entonces hoy tenemos que referirnos exclusivamente a un método igualmente de separación como es la cromatografía líquida, donde la característica fundamental de este método va a ser pues que su fase móvil está constituida por un líquido. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que la cromatografía líquida constituye una técnica mediante la cual los diferentes componentes de una muestra se van a separar según las distintas velocidades con las que se desplacen sobre una fase estacionaria. Esta fase estacionaria podrá ser sólida o líquida cuando son transportados por una fase móvil que va a ser líquida, característica de este método. Los componentes de la muestra se van a separar en bandas o zonas discretas que pueden ser analizadas desde un punto de vista cualitativo, es decir, dentro de lo que va a ser la identificación, y cuantitativamente cuando hablamos de las concentraciones o las cantidades en las que éstas se van a encontrar. Bien, seguros de que nosotros hablamos o tenemos que referirnos a dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. Vamos a ver que ambas fases se las va a van a elegir, diríamos, los componentes de la muestra de tal manera que todos estos van a llegar a distribuirse dentro de lo que va a ser la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que se encuentran fuertemente retenidos, entonces necesariamente tendremos que caracterizarlos porque tienen un movimiento bastante lento. Y aquellos que son débilmente retenidos serán aquellos que van a poder moverse con mucha rapidez. Entonces, partiendo de esa realidad, nosotros procedemos a clasificar lo que es la cromatografía líquida, que como ustedes pueden ver, abarcan una gran variedad de métodos de separación al mismo tiempo. Tenemos por un lado, entonces, de una manera general, a la cromatografía líquida, que va a comprender dos grupos bastante amplios, como ser la cromatografía plana, y por otro lado vamos a tomar en cuenta a la cromatografía en columna. La cromatografía plana, a su vez, va a tomar en cuenta, por un lado, a la cromatografía en papel o también la cromatografía en capa fina. Este tipo de cromatografía para ustedes no es desconocido, ustedes ya la han visto, la han aplicado en otro tipo de, o como es en otras materias, ¿no? Para determinados tipos de separación. ¿Qué hace la cromatografía? La cromatografía líquida plana se va a fundar en la distribución diferencial de cada uno de sus componentes que forman parte de una mezcla en dos fases. Vamos a tener una fase estacionaria, como todo proceso de separación, y una fase móvil. La fase estacionaria puede ser de dos tipos. Estamos hablando de un papel de celulosa o también podemos estar hablando de una lámina recubierta con sílica gel, o también podemos utilizar la lúmina o tal vez otro tipo de material absorbente.
Si hablamos de su fase móvil, tenemos que hablar de una fase móvil líquida, obviamente, disolvente y que se va a poder desplazar a lo largo de la fase estacionaria. Este desplazamiento puede ser por gravedad, este desplazamiento puede ser por capilaridad. A grosso modo, si ustedes recuerdan, más o menos las etapas o los pasos para proceder a este tipo de cromatografía líquida para la cromatografía plana, nosotros más o menos ubicamos, caracterizamos 4 pasos. El primero, que va a consistir en sembrar, en depositar la muestra en un determinado punto de la fase estacionaria, cualquiera esta sea. Una segunda etapa consiste en que la fase móvil va a ascender o se va a desplazarla arrastrando a los componentes de esa muestra, de esa mezcla con la que estamos trabajando. El tercer paso, vamos a ver que cada elemento, cada componente de esa mezcla va a actuar de distinta manera, de diferente forma con la fase estacionaria y la fase móvil. Su comportamiento va a ser único, podríamos decir. ¿Sí? Aquí aplicamos lo que habíamos mencionado anteriormente y decíamos va a haber mayor afinidad por la fase estacionaria, entonces el desplazamiento va a llegar a ser lento, calmado. Si hay una mayor afinidad por la fase móvil, el desplazamiento será mucho más rápido, mucho más acelerado. Y finalmente, como resultado, tenemos a los componentes que se han llegado a separar bajo la forma de algunos puntos, de algunas manchas que toman distintas posiciones, ya sea en el papel o ya sea en la placa. Entonces, esto cuando de una manera bastante general nos referimos a la cromatografía líquida y en primer lugar tomamos en cuenta a la cromatografía plana. Entonces, ahora tenemos por otro lado la cromatografía en columna. Y dentro de la cromatografía en columna vamos a tomar en cuenta la cromatografía clásica, la cromatografía inicial, podríamos decir, tradicional, y por otro lado, aquella cromatografía líquida en columna, pero a alta presión o sometida a una presión determinada. Entonces, en este último grupo vamos a encontrar, por ejemplo, la cromatografía de absorción, la cromatografía de reparto, la cromatografía de cambio iónico, la cromatografía de exclusión y finalmente la cromatografía de afinidad. Cada uno presenta sus particularidades, cada uno es aplicado para determinado tipo de compuestos, de determinado tipo de muestras, determinado tipo de mezclas también. Entonces vamos a ir ahora a referirnos a lo que es la cromatografía en columna desde un punto bastante inicial, desde un punto elemental, si podríamos mencionarlo. Aquí decimos que en la cromatografía líquida en columna clásica, no se olviden de eso, vamos a partir desde allí, está formado por un tubo estrecho que interiormente contiene a la fase estacionaria, a través de la cual se va a hacer pasar la fase móvil por gravedad o por presión. Así de simple va a ser los componentes de una cromatografía en columna. Si nosotros vemos un poquito más detalladamente, podemos tomar en cuenta 3 etapas. La primera, que va a ser el empaquetamiento de la columna. En segundo lugar, en la segunda etapa, podríamos decir, que va a consistir en aplicar la muestra. Y la tercera etapa, que se refiere a la elución y a la recogida de cada una de las fracciones. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la primera parte de este proceso de cromatografía líquida clásica, vamos a tomar en cuenta entonces una columna, es decir, un tubo, como podemos ver en la figura, un tubo estrecho que contiene a la fase estacionaria.
Ya vamos a ir estudiando qué características debe tener esta fase estacionaria. Bueno, en la columna está rellena, diríamos, de la fase estacionaria. Nosotros podemos mencionar como el lecho cromatográfico, donde se encuentra ya la fase estacionaria, y luego procedemos a la siembra, a la aplicación de la muestra, como podemos ver, y agarramos, colocamos la muestra y se va a iniciar un flujo por gravedad. Vamos a agarrar y vamos a contar, como pueden ver en la figura, una serie de reservorios de la fase móvil, y vamos a ir y esta fase móvil va a ir atravesando todo el conducto, todo el tubo que contiene a la fase estacionaria y a la muestra, obviamente, y como resultado vamos a ir viendo que se va a producir la separación, se va a producir la diferenciación, el fraccionamiento de cada uno de los componentes de esa muestra en distintos, como ven en la figura, en distintos aros, anillos, o como ustedes pueden ver, estos se van a ir a fraccionar. Pero acá, si ustedes se fijan, las etapas se han cumplido, diríamos, no hemos requerido de ningún otro fenómeno a más del fenómeno de gravedad, o que a través de la difusión hayamos podido ir obteniendo las distintas porciones, los distintos elementos que hemos ido recogiendo uno por uno después de la separación o después del fraccionamiento. Entonces, es en términos bastante simples lo que ocurre en un proceso de cromatografía líquida normal, corriente, clásica, si vale el término. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros analizamos este método que acabamos de describir, y cuál sería lo que nosotros necesitaríamos para mejorar este proceso de separación desde varios puntos de vista? Vayamos a compararlos, y por eso decimos hay una comparación de la cromatografía líquida clásica que la hemos visto hasta este momento con la cromatografía líquida también, pero de alta resolución, que vamos a ir ya revisando posteriormente. Obviamente, la cromatografía, como la hemos descrito, nos sugiere un proceso que lleva bastante tiempo, ¿sí? Por eso la consideramos un proceso de separación bastante lento. Va a ser poco eficaz tanto por la capacidad de separación como por el número de solutos que van a poder separarse. No estamos sometiendo a ningún tipo de fenómeno dirigido, si vale el término, para poder separar. Eso, entonces, sí vamos a conseguir separar, pero no hay mucha, diríamos, capacidad de separación. Luego, es una técnica manual, es una técnica laboriosa por la necesidad de la intervención continua, constante, si vale el término, de la persona que está trabajando sobre esto, es decir, sobre el operador. Ahora, es diríamos, un proceso que no va a ir a unirse, a conectarse con un cromatograma, sino es desde un punto de vista, diríamos, separado todo el proceso, donde nosotros vamos identificando y reconociendo a cada uno de los componentes. Y finalmente, nuestro proceso de separación, como es la cromatografía clásica, solo va a lograr separar aquellos componentes que se encuentran en el orden de los gramos o hasta los miligramos. En cambio, ¿qué es lo que se persigue? ¿De qué manera nosotros
quisiésemos obtener o de qué manera nosotros quisiéramos separar cada uno de los componentes que podríamos someterlos a un proceso de cromatográfico. La nueva cromatografía líquida que nosotros perseguimos es aquella que tenga una mayor eficacia de separación, que el tiempo de separación sea bastante corto, de tal manera que nosotros trabajemos no solamente con algunas pequeñas mezclas, sino tendríamos que resolver los problemas de separación de mezclas bastante complejas en tiempos bastante reducidos. Estoy hablando del orden de los minutos. Luego, también para solucionar y obtener resultados mucho más concretos es la posibilidad de acoplar un sistema de detección continuo a la salida de la columna, como vamos a ver posteriormente. La presencia de un detector, la presencia inminente de un cromatograma va a facilitar la interpretación, la cualificación y cuantificación de todo el proceso separativo. Y también la posibilidad de permitir separar o de contar con sustancias que se encuentren en el orden de los microgramos. Entonces, esas son las dos visiones que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre normalmente en un proceso de cromatografía líquido común, corriente, clásico, tradicional? ¿Y qué es lo que uno diríamos, visualiza o a lo que quiere alcanzar, de qué manera quiere llegar a mejorar? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el surgimiento del HPLC, que no es más que la cromatografía líquida, pero de alta resolución, es decir, sometida a altas presiones, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son aquellas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Para contar con una cromatografía mucho más competitiva, en lugar de emplear solo la fuerza de gravedad, como hemos visto en la cromatografía líquida clásica, para lograr hacer pasar la fase móvil líquida a través de la fase estacionaria, se debe utilizar las bombas de alta presión. Por eso hablábamos en un inicio y decíamos hay que someter a altas presiones. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a conseguir? Con el empleo de bombas de alta presión. Entonces, el empleo de presión elevada, dice, que oscile entre los 500 y los 5000 PSI. ¿Qué son los PSI? Son unidades de presión que generalmente bajo estos términos se lo emplea en la industria americana, que más o menos un PSI equivale a 0,068 atmósferas para nosotros, o mejor dicho, diremos que una atmósfera va a ser igual a 14.7 PSI, ¿no? Para ubicarnos mejor. Entonces, necesariamente tenemos que contar con el empleo de presiones elevadas y de tal manera que la fase móvil líquida permitirá, en primer lugar, reducir el tamaño de partículas de la fase estacionaria, reducir la duración de una separación cromatográfica en un orden entre 5 hasta 50 veces, y también tendríamos que tomar en cuenta una detección continua del eluido, es decir, no como etapas separadas, etapas totalmente discontinuas. Esas son las consideraciones generales que nosotros las realizamos para tomar en cuenta el nacimiento, el surgimiento, si así vale el término, del HPLC, la cromatografía líquida de alta resolución. Entonces, eso mismo sugiere también algunas complicaciones, es decir, el hecho de la configuración a presiones elevadas también sugiere que presentemos
complicaciones técnicas en comparación con la modalidad clásica. Efectivamente, cuando hemos descrito la cromatografía líquida clásica en columna, hemos visto que a más de los tubos delgados donde colocábamos la fase estacionaria, procedíamos al sembrado, añadíamos la fase líquida, etcétera, etcétera. Todo era un proceso manual y no había mayor problema. Y acá, en el hecho ya de contar con situaciones como someter a altas presiones, la presencia de bombas, etcétera, etcétera, obvio, sugiere complicaciones técnicas complejas, ya procesos técnicos bastante complejos, si nos ponemos a comparar. Y por otro lado, un notable aumento del costo de adquisición y también del mantenimiento del instrumento. Eso sí es, podríamos nosotros considerarlos como una, diríamos, no desventaja, ¿no? Pero situaciones que efectivamente hay que tomarlas en cuenta o hay que mencionarlas. Estos aspectos, si bien nosotros podríamos decir, pero más van a ser las ventajas con las que vamos a contar, etcétera, etcétera. Si bien minimizamos, si vale el término, porque los resultados que van a ser totalmente nada comparables con lo que hemos descrito anteriormente, vamos a ver también que efectivamente surgen este tipo de situaciones, este tipo de limitantes. Bueno, además debemos recordar que cuando hablamos de los procesos de separación, como es en la cromatografía líquida, vamos a ver que la aplicación pues se inicia hacia una gran variedad de materiales, mezclas con las que vamos a trabajar posteriormente. Bien, diferencias fundamentales entre la cromatografía líquida a alta presión y la cromatografía líquida en columna. El empleo de presiones de líquidos muy elevados, entre 600 atmósferas o más, como hemos mencionado, por un lado. Por otro lado, el empleo de columnas de diámetros muy pequeños que oscilan entre 1 a 7 milímetros. Y también hay que considerar necesariamente el diámetro, el tamaño de aquellas partículas que van a formar parte de la fase estacionaria. Entonces, son tres aspectos importantes que caracterizan, por un lado, al HPLC y que constituyen la diferencia para un proceso de separación en columna clásica. Entonces, nosotros podemos mencionar y decir que ¿hay dificultades en el empleo del HPLC? Sí. ¿En qué radican? ¿A qué se deben? En la necesidad de trabajar a alta presión, a la necesidad de trabajar con columnas que sean de diámetro bastante pequeños y que además se tomen en cuenta materiales para contar con partículas de diámetros totalmente pequeños que van a ir a formar parte de la fase estacionaria. Todo esto, todas estas, diríamos, diferencias que acabamos de mencionar, en un momento dado se solucionan, se subsanan y para, diríamos, orientarnos hacia el perfeccionamiento del método de separación. Acá tenemos un esquema de los componentes de un instrumento para cromatografía líquida. Vamos a tener acá aproximadamente 5 componentes importantes que van a ser, en primer lugar, el depósito de la fase móvil, donde se toma en cuenta el tratamiento de los disolventes. Luego tenemos el sistema de bombeo, componente fundamental. Luego pasamos al tercer punto, que son los sistemas de inyección de la muestra.
pasamos a un cuarto punto que van a constituir las columnas y finalmente en un quinto punto tenemos a los sistemas de detección. Vámonos a hablar necesariamente del primer punto que se refieren a los depósitos de la fase móvil y naturalmente al tratamiento de la fase móvil. Los depósitos de la fase móvil y el sistema de tratamiento del disolvente. Dice, en primer lugar, un aparato, un equipo moderno de HPLC va a estar equipado por uno o más recipientes de vidrio o que también pueden tratarse de acero inoxidable, cada uno de los cuales contiene o tiene la capacidad de contener 200 hasta 1000 centímetros cúbicos de un determinado disolvente. Presentan a su vez un sistema para eliminar los gases disueltos. Es muy importante el hablar de los gases disueltos, como es el caso del nitrógeno, como es el caso del oxígeno, que van a tener son importantes porque interfieren formando burbujas en la columna y también a nivel de los sistemas de detección. También tenemos que tomar en cuenta que en estos depósitos de la fase móvil se van a contar con dispositivos para la filtración del polvo y de algún tipo de partículas sólidas que pudiesen encontrarse en suspensión a nivel de los disolventes que en algún momento podrían dañar la bomba o también directamente afectar a los sistemas de inyección. Vámonos acá y vamos a tomar el primer punto referido pues a los recipientes que contienen a los disolventes, que no va a ser un solo recipiente, sino vamos a tener varios recipientes que más de uno, desde luego, que van a tener a los disolventes dependiendo el tipo de proceso de separación con el que contemos. Entonces, ahí tenemos más de uno, están listos para que nosotros podamos iniciar el proceso. Entonces, ¿cuál es el sistema de tratamiento de los disolventes? Con la desgasificación y la eliminación de partículas a través del filtrado, se quiere conseguir que el disolvente ingrese lo más limpio posible a la columna. Ese es el objetivo, ver que el disolvente llegue pero de la mejor manera. Hemos mencionado y hemos dicho que pueden encontrarse sistemas donde encontramos al oxígeno, encontramos al nitrógeno. ¿Qué van a hacer estos? ¿Qué hace su presencia? Van a interferir porque van a formar una serie de burbujas a nivel de la columna y también pueden llegar al sistema de detección. Ahora, a su vez, estas mismas burbujas van a provocar, van a lograr un ensanchamiento de banda que de una u otra manera van a interferir con el buen funcionamiento del detector. Entonces, estos sistemas también requieren contar con un dispositivo para la filtración del polvo, de partículas extrañas que podrían encontrarse en suspensión a nivel de los disolventes. Y ¿por qué ¿por qué es necesario este proceso de filtración? De esta manera se evita que la presencia de estas pequeñísimas partículas vayan a dañar la bomba, vayan a dañar alguna parte del sistema de inyección o finalmente puedan llegar inclusive hasta la columna. Entonces, vamos a ver que como consecuencia el hecho de hacer un tratamiento a nivel de los disolventes va a mejorar la resolución, va a mejorar el funcionamiento de la bomba, va a aumentar el tiempo de vida
de la columna, a pesar de que también vamos a hablar de la precolumna, y obviamente va a reducir el ruido de línea de base que podría presentarse como un fenómeno en la dispersión de la luz. Entonces, ya sabemos, cuando hablamos del tratamiento, resumiendo en una frase, cuando hablamos del tratamiento de los disolventes a través de la desgasificación, a través de la eliminación de partículas, y esto lo conseguimos por el filtrado, ¿qué queremos? Que el disolvente entre lo más limpio posible, pueda llegar, si vale el término, hacia la columna. Bien, luego tenemos que decir que seguimos refiriéndonos al hecho o al proceso de desgasificación, que consiste en eliminar las burbujas que suelen formar los disolventes contenidos en los depósitos. Y esto se puede realizar a través de un sistema de bombeo, a través de un sistema de destilación, a través de un sistema de agitación o de calefacción. Si ustedes se fijan, diríamos, o también podemos mencionar a un sistema de purgado que elimina los gases disueltos con finísimas burbujas de un gas inerte que no es soluble en la fase móvil. Entonces, esto, diríamos, nos lleva un determinado tiempo y son varios sistemas los que nos pueden permitir actuar cuando hablamos o nos referimos al proceso de desgasificación. Luego vamos a hablar del proceso de filtrado, como hemos mencionado hacia un momento, cuando nos referíamos a la eliminación de partículas. Entonces, este proceso de filtrado se lo va a realizar porque hay un dispositivo en el interior del equipo para la filtración del polvo y de las partículas sólidas en suspensión que se podrían encontrar en los disolventes, para evitar que estas partículas dañen la bomba o los sistemas de inyección o también obturen la columna. Entonces, es muy importante considerar también el dispositivo para la filtración del polvo y otro tipo de partículas sólidas. El proceso de elusión de la fase móvil a través de la fase estacionaria también se va a poder llevar a cabo de dos formas. Uno, a través de una elusión isocrática, y otra a través de una elusión en gradiente. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica fundamental en cada uno de ellos? Cuando nosotros hablamos de una elusión isocrática, estamos refiriéndonos que se utiliza solo una fase móvil de composición constante. Entonces, una elusión isocrática es aquella que va a emplear, que va a trabajar con una sola fase móvil cuya composición, cuya concentración va a ser constante y no hay mayor problema. En cambio, si nosotros hablamos de una elusión en gradiente, tenemos inmediatamente que asociar la presencia de dos o más disolventes que obviamente tengan una polaridad diferente, cuya relación cambia a lo largo de la elusión cromatográfica, unas veces continua y otra que la va a realizar en una serie de etapas. Entonces, esta elusión, esta forma de ir modificando, diríamos, el eluyente, va a incrementar, va a mejorar la eficacia del proceso de separación. Esto es muy importante que ustedes
tengan en cuenta que en todo proceso de elusión vamos a ver que la fase la elusión de la fase móvil a través de la fase estacionaria va a poder llevarse a cabo de dos maneras. Una, la más, diríamos, sencilla, que viene a ser la elusión isocrática, donde únicamente se emplea una fase móvil y la concentración se mantiene constante. Y la otra, que va a ser la elusión en gradiente, donde va a utilizar 2 o 3 disolventes, pero van a tener una polaridad bastante distinta, y una vez que va a iniciarse la elusión, se va a ir variando la relación de los disolventes. Muchas veces puede estar esta programada, a veces mediante una serie de etapas escalonadas, organizadas previamente. Cuando hablamos de los equipos de HPLC moderno, por ejemplo, a menudo estos están equipados, ya vienen así, con dispositivos que permiten introducir los disolventes desde 2 o más recipientes, inclusive en una cámara de mezcla, y además a una velocidad que va a ir variando continuamente, y la relación de volumen de los disolventes va a también poderse variar, va a poderse modificar con el tiempo. Entonces, esto es característico también cuando nosotros nos referimos a lo que va a ser la presencia del, o mejor diremos, del proceso o la etapa de elusión de la fase móvil a través de la fase estacionaria. Pasamos a hablar ahora de un segundo componente en un equipo para cromatografía. Este segundo componente, vamos a volver nuevamente acá, donde estamos, para que se ubiquen. Aquí tenemos, vamos a considerar al sistema de bombeo. Fíjense, pasamos de la primera parte donde nosotros hablábamos de los depósitos de la fase móvil, del tratamiento, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al sistema de bombeo. Este sistema de bombeo está formado por dispositivos que son responsables de suministrar una presión adecuada a la columna para que se pueda alcanzar un caudal suficiente a la salida. Tenemos una válvula de entrada, tenemos la bomba y también podemos contar con la válvula de salida. Ahí tenemos su amortiguador de impulsos, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos netamente del sistema de bombeo, nos vamos a ir directamente, aquí está. Hemos dicho, ¿qué hacen? Tienen la función de suministrar una presión adecuada a la columna para alcanzar el caudal suficiente cuando esté saliendo. ¿Cuáles son los requisitos? El de generar presiones que se encuentren por encima de los 6,000 PSI. Producir caudales que no presenten pulsaciones que afecten al desplazamiento de la fase móvil. No deben, diríamos, afectar. Deben garantizar la forma en que se llegue a desplazar la fase móvil. Los intervalos de caudales deben ir entre 0,1 a 10 mililitros por minuto. Otra de los requisitos es la posibilidad de ser reproducible, y finalmente deben ser resistentes a la corrosión, químicamente inertes, no reaccionar con la fase móvil ni tampoco con los solutos. Es decir, tienen que estar construidos de un determinado material, es decir, tienen que elegirse los materiales aptos, como por ejemplo, podremos hablar del teflón, podremos hablar del acero inoxidable. Por eso decimos deben ser químicamente inertes, no reaccionar con la fase móvil, no reaccionar con los solutos.
Dentro de estas características en el sistema de bombeo, vamos a encontrar tres tipos de bombas. Vamos a tener las bombas recíprocas, vamos a tener las bombas de desplazamiento o de jeringa y vamos a tener las bombas neumáticas o de presión constante. En la descripción de estas bombas no nos vamos a ir a la parte mecánica de cómo funcionan, etcétera, etcétera, sino vamos simplemente a referirnos a algunas características que puedan tener en cuanto a sus, diríamos, las características que presenten como bombas, las ventajas, las desventajas que puedan tener. Por ejemplo, en el caso de las bombas recíprocas, vamos a ver que estas tienen la ventaja de tener un pequeño volumen interno que va a ir entre 35 a 400 microlitros. Tienen altas presiones de salida, se consiguen altas presiones de salida que van a estar por encima de los 10.000 psi. Hay una fácil adaptación a la ilusión por gradientes, es una gran ventaja, por ejemplo. Y estos trabajan con caudales constantes. ¿Y cuál es el problema que presentan este tipo de bombas o qué limitación presenta este tipo de bombas? Se refiere a que presentan el flujo pulsado. ¿Y qué entendemos por flujo pulsado? Es un tipo de flujo forzado, es decir, que presentan variaciones periódicas en el caudal y en la presión también. Podríamos decir que es aquel fluido que no va a ir a circular de una manera continua, de una manera uniforme, sino que va a producirse cada que funcione, por ejemplo, un pistón, se va a producir un pulso más intenso del fluido. Por eso dice, presenta la desventaja del flujo pulsado. Eso cuando hablamos de las bombas recíprocas. Y hemos mencionado que pueden ser o que tomamos en cuenta tres tipos de bombas. Tenemos las bombas de desplazamiento, que obviamente si las describimos presentan unas cámaras, son una especie de jeringas que tienen un émbolo que se activan a través de un mecanismo de tornillo, a través de un pequeño motor, que bueno, no lo vamos a considerar. Nosotros veremos cuáles son sus ventajas, las que presentan y sus desventajas. Entre sus ventajas decimos que trabaja con un flujo independiente de la viscosidad y de la contrapresión. No interesa entonces la presencia de estos dos fenómenos. Luego, otra ventaja constituye que es un flujo libre de pulsaciones, como habíamos visto en el anterior caso, teníamos una limitación del flujo pulsado. Aquí es un flujo libre de pulsaciones, pero sí también presenta desventajas. La capacidad del disolvente va a ser limitada y va a haber una dificultad en el cambio del disolvente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando hablamos de que estamos mencionando que la capacidad del disolvente es limitada, estamos hablando, por ejemplo, de un volumen aproximado de unos 250 mililitros. Y cuando hablamos de una incomodidad en el cambio de los disolventes, o sea, no es tan, diríamos, fácil, no es tan normal la posibilidad de ir cambiando los disolventes el momento de realizar el empleo, el uso de los distintos disolventes. Pasamos a un tercer tipo de bombas y nos vamos a referir a las bombas neumáticas. Como su nombre dice, en este sistema de bombeo, la fase móvil se encuentra en un recipiente que va a encontrarse plegado, si vale el término, es decir, colocado en una especie de recipiente, en una especie de vasija que va a poder presurizarse a través de un gas comprimido, un poco más complejo, por eso decimos bombas neumáticas, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas presentan?
son económicas, están exentas de pulsos, y las desventajas que podríamos mencionar, que están limitada la capacidad y la presión de salida. En segundo lugar, vamos a decir que no son utilizables para elusiones con gradientes, sino solo para las isocráticas. Son limitadas a presiones menores a unos 2000 psi, ya pueden fijarse. Y también hablamos de un caudal dependiente de la viscosidad del disolvente y de la contrapresión que pueda tener la columna. Entonces, como ustedes verán, que son simples aparentemente estas bombas neumáticas, vemos cómo se ubica la fase móvil. Sabemos que son disponibles este tipo de bombas, son económicas, son sencillas, están exentas de impulso, pero tienen una desventaja, tienen una limitada capacidad y también la presión de salida. Y por otro lado, vamos a ver que aquí sí influye la viscosidad que pueda tener el disolvente y la contrapresión de la columna. Entonces, esos son los tres tipos de bombas o sistemas de bombeo que podemos encontrar. Por un lado, vamos a tener las bombas neumáticas. Por otro lado, vamos a tener las bombas que van a ser, las consideramos a las bombas de desplazamiento, y también tenemos que considerar a las bombas recíprocas. Después de tomar en cuenta al sistema de bombeo, nosotros vamos a pasar nuevamente acá a los sistemas de inyección de la muestra. Fíjense, aquí nosotros tenemos en el punto 3 las válvulas de inyector. Entonces, en este componente que va a estar en contacto ya con la columna. Vámonos y vamos a encontrar a las bombas neumáticas, sistema de inyección de la muestra. Bien, este es el componente que permite introducir la muestra en la corriente de la fase móvil. Ajá. Es este el elemento por donde nosotros vamos a poder introducir a la fase móvil introducir la muestra, ¿no? O la mezcla con la que estamos trabajando. Esta parte, podríamos decir, es un elemento limitante en la medición de la precisión entre en la cromatografía de líquidos. Entonces, es un aspecto, un punto muy importante. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un sistema de inyección de la muestra? Ahora, entre sus requisitos debe mantener las condiciones de la muestra, obviamente. Luego, no disminuir la presión generada por las bombas. Y si nosotros hablamos de los tipos de sistemas de inyección, vamos a considerar dos tipos. El más sencillo, el común, si vale el término, es el sistema de inyección septum, que está formado, representado con una especie de una jeringa y su aguja, y un sistema de válvula rotatoria que tiene la posibilidad de contar con 6 entradas o también 2 posiciones. Este último presenta la ventaja de la posibilidad de una reproducibilidad bastante grande, bastante elevada. En cambio, el sistema de inyección septum, que incluye una jeringa y una aguja, presenta la ventaja de tener un bajo costo, va a ser mucho más sencilla, pero también presenta desventajas. Es la poca reproducibilidad que tiene frente, por ejemplo, al sistema de válvulas rotatorias, ¿sí? Bien, entonces, luego hablaremos ya de las
columna. Antes de referirnos a las columnas, nos referiremos un poquito más a lo que son los sistemas de inyección y hablaremos de diríamos en primer lugar, a qué se refiere cuando nos referimos al sistema de inyección septum, con la presencia de una jeringa y una aguja. ¿Qué es el septum? ¿A qué se conoce como septum? Es una especie de una membrana de goma, una membrana de silicona. En otras palabras, es un sello auto o sellante, si vale el término y valga la redundancia, que sirve para proteger a la muestra y nos va a permitir que la inyección dentro del sistema cromatográfico sea controlado. Así de simple constituye este tipo de inyección septum. En cambio, cuando nosotros nos referimos al sistema de válvula rotatoria, como hemos mencionado acá, de 6 entradas o de 2 posiciones, nos mencionan de sus ventajas frente al septum, donde en el septum tenemos una limitación que constituye su baja reproducibilidad. En este caso de las válvulas rotatorias hay la posibilidad de contar con una reproducibilidad bastante elevada. Entonces, este sistema de válvulas rotatorias podríamos describirlo como un controlador mecánico. Es un sistema que va a controlar el flujo y nos va a permitir seleccionar, nos va a permitir elegir, desviar, dirigir, derivar, si vale el término, los líquidos de manera rápida, de manera precisa, y de esta forma permite inyectar la muestra. Es decir, va a purgar, es decir, va a derivar el flujo hacia diferentes caminos sin lograr abrir el sistema. Por eso nosotros decíamos, tiene 6 entradas o podemos referirnos a 2 posiciones. Aquí no vamos a poder modificar la presión, no vamos a interferir, sino directamente va a permitir pues que pase y atraviese la muestra sin necesidad de modificar algún momento, alguna etapa en el proceso de separación. Eso cuando hablamos entonces de los sistemas de válvula rotatoria. No antiguamente, también se los conoce como un proceso o un empleo de una serie de bucles donde se introduce la muestra, que inclusive se puede lograr introducir la muestra hasta tomando en cuenta 7000 PSI de presión, y se logra o se cuenta con precisiones bastante elevadas de inclusive algunas décimas por ciento. Entonces, estos bucles que hablamos en las válvulas rotatorias tienen capacidad para contar con volúmenes bien pequeños que van a ir desde 0,5 hasta 5 microlitros, ¿no? Bien, después del sistema de inyección de la muestra, volvemos a ubicarnos donde estamos acá. Tenemos en el punto 3, vamos a pasar hasta el punto 4, que va a ser la columna, las características de la columna. Entonces, pasaremos a hablar de las columnas. ¿Dónde están las columnas? Bien. La columna es donde se produce la velocidad diferencial de los solutos que permite la separación de los componentes de una mezcla compleja. También dependen del relleno, del tamaño y la naturaleza química de la misma. Ojo, entonces, la importancia de la columna se debe a que en este medio
en este componente se produce una velocidad diferencial de cada uno de los componentes de una mezcla, de cada uno de los solutos que va a permitir la separación de la mezcla compleja. Entonces, pero no solamente va a depender de la columna en sí, sino que en la columna tenemos que tomar en cuenta la presencia de un relleno. ¿Cómo irá a ser este relleno? ¿Cómo podremos considerar el tamaño de las partículas que van a formar parte del relleno y la naturaleza química de las mismas? Entonces, la columna como tal incluye la presencia del relleno, del tamaño y de su naturaleza química. La vida de una columna de uso continuo no debe exceder los 6 meses, por eso la presencia de una precolumna, y estas precolumnas que duran que son baratas, duran unas 400 experiencias y conservan mayor tiempo a la columna y mejoran la eficiencia de la separación cromatográfica. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estamos mencionando que el tiempo de vida útil que tiene una columna no va a ser más allá de los 6 meses. Entonces, se hace necesario la presencia de una precolumna. ¿Y cuál es la finalidad de la precolumna? Que, por cierto, son ya elementos que van a ser mucho más económicos. Duran, dice, unas 400 experiencias. Entonces, por estas características, ¿qué van a hacer? Que la columna tenga un tiempo de duración mucho mayor y de tal manera o paralelamente, diremos así, van a mejorar la eficiencia de la separación cromatográfica. El material del que están construidas las columnas van a ser de acero inoxidable para tener la capacidad de soportar a altas presiones. Ahora, las columnas pueden ser de dimensiones bastante pequeñas, que van a ir desde 10 hasta 30 centímetros. Normalmente, diríamos, el tamaño más óptimo, más frecuente, está en los 25 centímetros de longitud. Su diámetro interno aproximadamente está entre 4 a 10 milímetros. Lo más óptimo, lo más frecuente, lo más empleado va a ser de 4.6 milímetros. Ahora, vamos a ver también que el tamaño de sus partículas, hemos visto que tienen mucha importancia el relleno, y cuando hablamos del tamaño de las partículas de relleno, estas van a estar entre 1.8 hasta 10 milimicras y tiene una eficacia de 40.000 a 60.000 platos teóricos. Entonces, esas son las características, diríamos, más importantes de las columnas. Y si hablamos o nos referimos a las precolumnas, estas, ¿dónde se van a ir a encontrar? Por delante de la columna, es decir, delante la columna, antes que la columna, porque tienen una finalidad, la de eliminar los contaminantes que pudiesen estar viniendo a pesar de todos los tratamientos, a pesar de todos los recaudos que se tuvieron, pero podrían presentarse los contaminantes de la fase móvil. El relleno es similar al de la columna, o sea, por eso decimos la precolumna tiene casi las mismas características que la columna. En este caso presenta un relleno similar, donde el tamaño de las partículas es mayor para minimizar el aumento de la presión. Luego vamos a ver que las columnas también tienen una clasificación. Las columnas se van a clasificar en función de su consistencia. Se van a clasificar según la porosidad de las partículas. También se van a clasificar en función de las partículas
Y también podemos contar que tenemos un cuarto grupo en función del diámetro medio de las partículas. Cuando nosotros nos referimos al primer caso y hablamos de los rellenos que van a estar o vamos a tomar en cuenta en función a su consistencia, tomamos en cuenta en primer lugar a los sólidos rígidos, es decir, tenemos aquí, están formados por una matriz de óxido de silicio y tienen la característica de resistir presiones bien elevadas que oscilen entre los 10.000 y los 15.000 psi cuando están constituidas por partículas de relleno muy pequeños. Y estas se las puede ligar químicamente con distintos o a distintos, mejor diremos, a distintos grupos funcionales, lo que va a implicar multiplicar la posibilidad de aplicar, va a multiplicar la aplicación de estas columnas. Luego vamos a tener, en función de su consistencia, también un segundo grupo que se refiere a los geles duros. Este tipo o este grupo de relleno van a ser aquellas que están formadas por partículas porosas de poliestireno, cuya superficie se ha rodeado con un material como es el divinil benceno. Su máxima limitación de presión va a estar entre los 5.000 psi y tiene la particularidad de utilizarse en fases orgánicas. Luego tenemos un tercer grupo que se refiere a los geles blandos. Los geles blandos son aquellas que pertenecen a un tipo de relleno conocidos como la agarosa, como el cefadex, que no pueden resistir altas presiones, como ser en el caso del HPLC. Esto hace entonces que no se las use, no se las emplee en este tipo de métodos de separación cuando se utiliza la cromatografía líquida a altas presiones. Ahora, otra clasificación vamos a tener de las columnas que van a ser según la porosidad de las partículas. Aquí las partículas pueden ser esféricas, se fabrican con lechos de cristales también esféricos, obteniéndose lechos de 3 tipos de porosidades. Y vamos a tener aquellos que son porosos, aquellos que son superficialmente porosos, nada más, y los que son peculiares, conocidos como nada porosos. Y de luego tenemos otra clasificación en función de las partículas. Esas se utilizan actualmente, son columnas que están constituidas por partículas irregulares para poder conseguir una mejor compacidad. Y finalmente tenemos en función del diámetro medio de las partículas. Normalmente en el caso del HPLC se trabaja entre rellenos que están entre las 5 milimicras de diámetro de partículas, pero es aconsejable trabajar con partículas aún de un tamaño menor para lograr una mejor resolución. Pero el hecho de disminuir el tamaño o de la partícula tiene el contraefecto, diríamos, de poder aumentar la presión. Entonces, esa es la clasificación que nosotros tomamos en cuenta cuando hablamos las características del relleno. Finalmente, vamos a pasar a un quinto componente. Y si hablamos de este quinto componente, vamos a volver nuevamente a nuestro esquema inicial, donde llegamos después de la columna, encontramos al detector. Dentro de los sistemas de detección ahora vamos a mencionar los siguientes. Pasamos los sistemas de detección. A ver, ¿qué hace el detector? Es un componente que se lo coloca a la salida de la columna y es el responsable de originar una señal analítica que una vez amplificada y registrada va a dar lugar o va a originar al cromatograma. Como verán, entonces el detector
tiene sus condiciones, o sea, tiene la importancia, es un componente que va a proporcionar o es el responsable de proporcionarnos la información final, ¿no es cierto? Para esto, nosotros tenemos que, como en todo detector, considerar las condiciones ideales de un buen detector para HPLC. Y dentro de estas condiciones ideales para un detector para HPLC, tenemos que hablar de una respuesta universal. Debe tener una elevada sensibilidad, debe tener una capacidad para detectar un pequeño volumen y así evitar el ensanchamiento de los picos. Debe contar con un bajo ruido de fondo, debe no ser destructivo, debe ser robusto y finalmente debe ser barato y de fácil manejo. Entonces, con estas condiciones y considerar un detector ideal, lo que nos queda es acercarnos un poco mínimamente a estas condiciones. Y cuando hablamos de los sistemas de detección acoplables al HPLC, nosotros vamos a tomar en cuenta o los vamos a clasificar en 3 grupos a los sistemas de detección. Aquellos que toman en cuenta las técnicas ópticas, aquellos que toman en cuenta las técnicas electroquímicas y otras que toman en cuenta otras técnicas. Si hablamos de las técnicas ópticas, vamos a mencionar detectores como son los detectores de absorción ultravioleta visible, los de fluorescencia, los de fosforescencia, los de quimioluminiscencia, los infrarrojos, los de resonancia magnética nuclear, los de dispersión Raman, los termoópticos y aquellos que toman en cuenta el índice de refracción. Todos dentro de lo que consideramos las técnicas ópticas. Pero también tenemos aquellos que toman en cuenta las técnicas electroquímicas, que van a ser los detectores empleados en conductimetría, aquellos de potenciometría y los de amperometría. Y aquellos que emplean otro tipo de técnicas distintas a las 2 anteriores mencionadas, tenemos la espectroscopía de masas y la radiometría. Vámonos a lo más empleado, a lo más común que nosotros podemos mencionar y tenemos la detección ultravioleta visible, que es la detección fotométrica. Ahora, son métodos que están basados en la absorbancia de la luz ultravioleta visible. Son los más empleados en equipos comerciales debido a su posibilidad para determinar un gran número de compuestos y grupos funcionales, así como su facilidad de manejo, a pesar de que su sensibilidad es mucho menor que en otros tipos de detección. Presenta la ventaja de que es, como diríamos, bastante sencillo y tiene un precio bastante económico. Y entre sus inconvenientes o entre sus desventajas que son mayores, podemos decir que hay la necesidad de métodos con un poder de resolución alto. Hay otro de los inconvenientes es el empleo de disolventes transparentes y otra es la necesidad de contar con patrones comerciales para la identificación. Estos detectores de detección fotométrica, es decir, ultravioleta visible, miden la absorbancia de todo lo que eluye de la columna a una longitud de onda determinada, o bien registra todo el espectro. Para minimizar el ensanchamiento de banda, el volumen de las cubetas debe ser lo menor posible, que vaya entre 1 a 10 milímetros. Bien, ahora, ¿cuáles son los detectores de
absorción. Los detectores de absorción pueden ser de 3 tipos. En primer lugar, vamos a tener los de longitud de onda fija. En segundo lugar, vamos a tener los de longitud de onda variable. Y finalmente vamos a tener los diodo array. Este es el más moderno, conduce la luz mediante un sistema de diodos alineados y evita la dispersión. Bien, ahora, hasta ahí, mejor. Ahí vamos a quedar con los detectores que los hemos ido mencionando. Ya es más complejo el que nosotros nos vayamos a ubicar en el principio por el que van a convertir o van a funcionar estos detectores, y simplemente mencionamos que pueden ser de 3 tipos: longitud de onda fija, longitud de onda variable y los diodo arrays. Vamos a quedar acá porque después tenemos que hablar de de la segunda parte, podríamos decir, que se refieren a los distintos tipos de cromatografía, donde vamos a hablar aquellos que son la clasificación según la naturaleza de sus fases líquidas implicadas. Luego vamos a tener según la relación entre el sólido del soporte inerte y la fase estacionaria activa. Entonces ya tenemos otro tanto para poder ir verificando. Quedamos aquí, que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego, jóvenes.